Parece que sí me escuchan. Yo voy a dar opción de que puedan abrir su micrófono, pero siempre y cuando lo mantengan con moderación. Ya, ahí como para que podamos conversar también. Gracias por venir. Si quieren me van contando de dónde son, como siempre. Aunque caras conocidas veo mucho esta vez. Así que veo ahí a Yanina, María del Carmen, Alexandra. Veo Waldo, tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Veo a María, Eugenia, Jenny, a Aida también, mucho tiempo sin ver a Aida. Veo a Fernando, hartas caras conocidas. Qué bueno, me gusta ver caras conocidas. Excelente. Bueno, aquí ya se está grabando porque es lo que necesitábamos de que se grabara. Me dicen que se escucha. Bien, perfecto. Si quieren contarme de dónde son, todavía me pueden contar de dónde son. Viendo nombres conocidos, veo a Grace, veo a Mónica, veo a la Connie, veo a Alessandra, veo a Luz Media, Patricia, a Yaniña la dije, a Martica, a Virginia. Gracias por venir. Qué bueno. Janine de Colombia, Alessandra Bogotá. Listo. Excelente. Ahí está Connie. Excelente, excelente. Muy bien. Patricia de Perú, Alessandra de Bogotá, Fernando Bogotá. Oye, qué bueno, yo pensé que a lo mejor la hora iba a ser difícil para la gente en Colombia, pero parece que lo agarré justo a la hora de almuerzo. ¿O no? Parece que sí. Ya. Entonces, vamos a comenzar, pues. Tengo que compartir la. ¿Se escuchan los gritos atrás? Mi hijo está gritando, ok, ya. Mi hijo gritando una alarma de un edificio al lado sonando como una loca. Veamos qué podemos hacer al respecto. Ya voy a intentar compartir la pantalla entonces de nuevo aquí, que lo logré hace un minuto. Para comenzar. Entonces, esto se llama el mapa del alma en acción. Yo les puse ahí en los grupos donde habíamos tenido anteriormente otras clases gratuitas. Puse varias encuestas en casi en todos los grupos que habíamos tenido anteriormente y puse varios temas y este fue el tema que más votos tuvo a través de de todos los grupos de WhatsApp que tenemos. Así es que supuse que era el que más queríamos. Así que bueno, aquí estamos en este momento. El mapa del alma en acción, vamos a partir definiendo la idea de lo que es alma para esto, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con alma? Vamos a referirnos a alma con lo que es una mezcla de cuerpo, mente, espíritu, emoción, pensamiento, todo junto básicamente, ¿sí? El alma vendría siendo, para explicarlo de manera más o menos sencilla, el vínculo o el enlace entre lo que es el cuerpo y la parte espiritual. Pero al mismo tiempo contiene el cuerpo, contiene las emociones, contiene la mente, contiene las experiencias, contiene todo, ¿sí? Entonces, el alma de alguna manera es lo que busca descubrirse y busca manifestarse a medida que nosotros estamos viviendo. Entonces vamos a definir alma como qué es lo que busca manifestarse a través de nosotros. Y la manifestación de lo que nosotros somos tiene dos partes fundamentales. Una es lo que nosotros somos capaces justamente. Voy a apagar los micrófonos. Ahí sí ya. Tiene dos partes. Uno es lo que fundamentalmente busca manifestarse desde el mundo espiritual que nosotros somos, desde nuestra autenticidad que somos, por decirlo de alguna manera, hacia el físico, pero también tiene otra componente que es cómo nosotros tomamos lo que ocurre en el físico o en la realidad física, si le queremos llamar así, y cómo es que lo internalizamos. Entonces, eso genera un circuito de movimiento constante entre lo que yo puedo manifestar y cómo filtro lo que puedo manifestar según mis creencias, mis experiencias o las formas mentales que tengo o las historias mentales que tengo. Y también el cómo tomo lo que sucede de afuera, como esas historias mentales y cómo lo filtro como experiencias que me permiten efectivamente de nuevo después generar un filtro nuevo respecto a lo que es mi experiencia de estar manifestando algo. ¿Sí? Si hay preguntas, avísenme, ¿ok? Porque es primera vez que explico esto, entonces puede ser que no salga así con total celeridad o total claridad y estoy dispuesto a entender que puedo estar explicando demasiado enredado, ¿ya? Así que por favor avisen. Entonces, primera pregunta respecto a lo que sería el mapa del alma en acción es, ¿de qué sirve estar vivos?
Porque si queremos poner en acción el alma, de algo tiene que servir el alma, o de algo tiene que servir estar vivos. Porque si entramos desde el punto de vista de que no sirve de nada estar vivos, bueno, ¿de qué sirve entonces poner las cosas en acción? ¿Sí? No tendría ningún sentido. Entonces, a través de ciertos, de ciertas experiencias, estudios y formatos, di hace mucho tiempo atrás con un autor norteamericano que se llama Don Beck, que junto a otro autor que se llamaba Claire Graves, bueno, los dos se llamaban, ya los dos fallecieron, armaron todo un tema de cómo es que las sociedades tenían la capacidad de ir como grupos de personas evolucionando en las situaciones que necesitaban resolver y cómo cada una de ellas veía el objetivo de lo que es la vida o la agrupación como algo que necesita cumplirse, por así decirlo. ¿Sí? Y a medida que ese objetivo se iba cumpliendo, la solución traía nuevos problemas, entonces necesitabas un nuevo objetivo y cómo las cosas se iban moviendo así. En el fondo, cada solución a un problema trae un nuevo problema asociado a ella en todo momento. ¿Ya? Entonces, dentro de eso, de lo que ellos se dieron cuenta fue que todas las organizaciones humanas o grupos de personas pasan por distintas razones de por qué estamos vivos o por qué hacemos lo que hacemos. Y los dividen básicamente en 6 pasos primordiales y luego un último que sería un séptimo, que es como el despegue finalmente de un espacio donde nosotros tendemos a repetir las cosas y a movernos de repente sin mucha conciencia más que el intentar resolver solo el problema que teníamos en ese instante. ¿Sí? Entonces, lo que ellos identificaron es que de qué sirve estar vivos, primero para sobrevivir, después para ver la magia, después para ser el mejor, después para ordenar el mundo, después para ganar y vencer, y después para compartir. Pero luego de ese compartir viene el salto, que vendría siendo el conocer las cualidades de cada uno y ayudar en lo que uno sabe y en lo que no sabe también, desde distintos puntos de vista. ¿Sí? No necesariamente siendo siempre el que está liderando, sino que entendiendo que para algunas cosas se va a poder liderar y para otras cosas se va a necesitar seguir. ¿Por qué? Porque no todos tenemos las mismas cualidades, ni las mismas aptitudes, ni los mismos conocimientos. Y por lo tanto no podemos pretender liderar cosas en las que nosotros no tenemos conocimiento, o no tenemos cualidades, o no tenemos aptitudes. ¿Sí? Entonces, la pregunta aquí va hacia el lado de qué sirve estar vivos, porque desde ahí quiero tomarme hacia el punto de cómo podemos ver esto respecto a cómo funcionamos nosotros en el día a día. Y para justamente decirles también lo que les decía antes, ¿de qué sirve estar vivos si en realidad no tenemos ningún objetivo que se esté haciendo? ¿Sí? Ahora, uno puede decir muy desde la idea oriental filosófica de lo que es la espiritualidad, decir, bueno, estamos vivos por estar vivos. Ok, podría ser una razón, pero incluso el estar vivos por estar vivos te lleva a un estado mental o a una forma de ver las cosas que te pone un filtro respecto a cómo estás viendo las cosas. Y eso implica entonces, si es estar vivo por estar vivo, el mantener la vida de alguna manera. Y entonces te llevaría simplemente a la idea de, en este caso, en este flujo de este mapa, en sobrevivir, nada más. Todo lo que necesito. ¿Cómo lo hago? No importa mucho. ¿O cómo lo hago siendo lo más bondadoso posible? Bueno, pero el objetivo seguiría siendo entonces sobrevivir, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, parte de lo que les voy a mostrar como mapa para entender qué es lo que nos sucede en el espacio de cuando algo pasa en nuestras vidas, el cómo nosotros lo tomamos y entender el estado de, de visión en el que estamos metidos o la historia que nos contamos cuando algo nos pasa, está basado en un dibujo, en una pintura budista, donde se muestran 6 reinos o 6 estados mentales, por decirlo de alguna forma, que nos llevan a comprender cómo podemos estar tomando las cosas. Ahora, ante cualquier situación que nos ocurra en la vida, sea algo que nos gusta, que no nos gusta, que encontremos algo que nos da felicidad, que logremos a lo mejor obtener un mejor trabajo, que logremos tener una alegría con un hijo o que tengamos un dolor con algún familiar, todo eso siempre, cuando nosotros lo veamos, lo vamos a poder ver y observar desde el punto de vista en el que estamos parados. Y para distintas personas la misma acción podría tener
distintas formas de poder tomarse o de comprenderse. ¿Ya? Entonces, estos estados mentales lo que nos llevan es a comprender un poco cuáles serían esas historias que nosotros nos contamos cuando nos pasa algo. Ahora, nosotros podríamos decir, todos tenemos historias distintas y por lo tanto, todos podríamos estar entrando en formatos distintos de vivir una situación. Sí, así es. Sin embargo, lo que hace este espacio de este mapa que estoy tomando como referencia es dividirlo en 6, que es parecido a lo que les decía el mapa anterior. Los divide en 6, ¿qué? En 6 estados mentales o 6 reinos. Pero justamente estos 6 reinos lo que hacen es permitirnos tener puntos desde donde poder anclar la experiencia que estamos teniendo y el cómo la estamos viviendo de manera de darnos cuenta dónde estamos parados. Y por eso que le llamamos mapa a lo que estamos haciendo, ¿sí? Ahora, desde ese punto, entonces, lo que nosotros tenemos que comprender primero es que nosotros básicamente, de forma instintiva, como seres humanos, buscamos el placer y evitamos el dolor. Y esto es algo automático que uno ni siquiera tiene que aprenderlo. Viene como un chip en nosotros, muy desde así en el cerebro reptiliano, de la misma manera en que viene este chip de pelear o correr, cuando tengo que enfrentarme a una situación en donde estoy en peligro, de la misma manera nosotros vamos a estar funcionando de forma automática en un chip de buscar el placer o evitar el dolor. Esto es algo que hacemos, querámoslo o no, siempre está presente en nosotros. Entonces, nuestra definición de la vida, según nuestra experiencia y creencias, nos cristaliza en alguno de estos espacios de conciencia que les decía, estados mentales o, como le llamaban los budistas, reinos. Esto porque a medida de que van pasando cosas y nosotros vamos tomando decisiones, según las cosas que nos van pasando, empezamos a fijarnos en una manera de ver el mundo y empezamos a cristalizar esa forma de ver el mundo e intentar replicarla en más situaciones y no solamente en una en la que estamos. Porque uno podría mirar la vida desde distintos puntos de vista para distintas situaciones, pero eso también es muy agotador para nosotros. Entonces, desde ese lugar donde eso es agotador, lo que nosotros solemos hacer finalmente es llegar a un punto en el que empezamos a replicar el que todo es igual, porque nos sale más fácil mentalmente funcionar desde que todo es igual a que las situaciones pueden ser distintas con distintas personas. Entonces, los espacios de conciencia son plantillas de historias que nos repetimos en el subconsciente y que se activan con ciertos gatillos claves. Pasa algo y se dispara y se gatilla la visión que yo tengo desde ese punto de vista o desde ese estado mental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Según el espacio de conciencia donde estamos, la acción que podemos realizar se ve limitada. Y aquí es donde yo pongo el asunto de cómo accionamos el alma desde nuestra autenticidad interna hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo intentar accionar mi alma desde mi autenticidad todo lo que quiera, pero si el filtro con el que yo estoy viendo la realidad que percibo afuera está siendo muy oscuro, por ponerlo de alguna forma, me va a costar mucho más que se manifieste lo que yo soy afuera, porque el filtro con el que estoy mirando es demasiado oscuro. ¿Se entiende? Si está muy enredado, levánteme la mano y hágame preguntas, por favor. ¿Ya? Entonces, hay 6 espacios de conciencia mentales, como yo les decía, que nos van a servir para entender este mapa. Como todo mapa es simplemente un mapa, no es la verdad, no es la realidad, no es la única forma, no es la manera, es simplemente un mapa que yo he encontrado que ha sido útil para mí y que por eso quiero compartirlo con ustedes. Entonces, yendo de arriba hacia abajo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? El primer reino o espacio de conciencia mental sería el de los dioses, donde lo que hay es un disfrute puro y que se siente todo como si estuviese absolutamente en el cielo. Todo es perfecto, todo es gozo. Nos vamos a meter en cada uno de estos espacios un poco más de aquí en adelante, ¿sí? Después está el espacio del dios envidioso, donde todo disfrute está mediado por la comparación de querer lo mejor o más que otros. O sea, no soy capaz de disfrutar solo, sino que necesito ver cómo está disfrutando el del lado. Después está el espacio de conciencia mental que sería el del humano, donde hay un disfrute con conciencia,
donde finalmente puedo tener conciencia de mis actos y donde yo puedo tener conciencia de para dónde voy y cómo reacciono frente a las cosas. Entonces, esto es para los que conocen algo de budismo, es bien budista en el sentido de que no hay ni bueno ni malo y cualquier extremo es malo. Entonces, tanto el extremo de demasiado gozo es malo, como el extremo de demasiado dolor también es malo. ¿Ya? Después estaría el reino o el espacio de conciencia mental del animal, donde el placer está en la comodidad inconsciente, es decir, el estar con ciertos patrones y hábitos repetitivos que me permiten sentir que la incertidumbre baja. Luego está el reino o el espacio del fantasma hambriento, donde existe un deseo que nunca se acaba porque siempre se siente que no va a ser suficiente y entonces uno está atrapado en un deseo donde quiere más y más y más y más y no logra nunca terminar de satisfacer nada. Y finalmente está el infierno, que sería el último espacio, donde estamos completamente removidos del placer y del gozo y todo nos parece como que nada funciona y nada sirve. ¿Sí? Entonces, para ejemplificar un poco estos 6 espacios, los quiero llevar a un helado, a un buen super helado. ¿Ya? Entonces, imagínense que tienen ese helado de chocolate con crema ahí, y que con el calor que está haciendo, por lo menos en Santiago, bueno, hoy día no tanto, pero hace calor y ya está como para comerse un buen helado de esa manera. Distintas personas que estén en distintos estados mentales de los que yo les hablaba anteriormente, van a vivir la experiencia de comerse el helado de distintas formas, así estén en el mismo lugar, con las mismas personas alrededor y en la misma situación. Entonces, por ejemplo, el helado, el comerse el helado desde el reino de los dioses, desde el estado mental de los dioses, va a ser absoluto placer y gozo de comerse el helado. No va a haber nada más que el helado va a ser absolutamente perfecto, el mejor helado que comiste en tu vida y vas a poder disfrutarlo pero al máximo. ¿Sí? Y esa va a ser la forma en la que lo va a ver. No hay nada más que el helado. O sea, puedo tener a mi pareja al lado, a mi novia, a mi novio, a la persona más importante del mundo al lado mío, pero todo lo que existe es el helado. No existe la otra persona. Estoy completamente centrado en el placer que me da el helado. Puedo estar en el peor de los lugares alrededor, pero solo va a existir el mejor helado del mundo y nada más. ¿Sí? Ahora, si empezamos a bajar entonces y vamos al siguiente estado mental, el del Dios envidioso, puede tener el mejor helado del mundo, pero no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque no va a ser igual al helado que probó antes en algún otro lugar. O no va a ser igual que el helado que se había imaginado en su mente que podía llegar a ser cuando vio esta imagen y se imaginó cómo iba a ser el helado. O podría ser que a pesar de estar comiendo el mismo helado que la persona que está al lado, que está en el estado mental de los dioses, dice, sí, pero él tiene más que yo. Entonces siempre está viendo qué más le falta. Siempre está buscando qué cosa extra necesita para poder llegar a satisfacer la necesidad del placer que tiene. Así tenga lo mejor. Entonces tú podrías tener una persona que esté en una posilga comiéndose el helado y estar mentalmente en el estado mental de los dioses y estar absolutamente feliz del helado que se está comiendo, y tener una persona en un palacio lujoso o en el último piso de un hotel de lujo, en la suite presidencial, comiéndose el mejor helado hecho por la mejor heladería italiana del mundo, y así todo sentiría que algo le falta. Porque se fijaría en aquello que no tiene, en aquello que aún necesita. ¿Sí? Eso es para que comprendamos un poco la diferencia entre estos dos reinos. Cuando bajamos al reino humano, o el estado mental del humano, entonces tenemos dos posibilidades con respecto a la sensación de comerme el helado. O lo disfruto y con plena conciencia lo disfruto porque es el helado que tengo en este momento y me permito saborearlo, o lo disfruto y después siento culpa porque no debería haberme comido el helado. Y ahí es donde está, y esto es importante porque ahí es donde está la diferencia de cuando uno está en el reino humano, poder elegir para cuál de los lados se va. Podríamos decir que el reino humano es como el espacio bisagra entre los dos puntos.
entre el punto de enfocarme en el placer o enfocarme en el dolor. ¿Sí? Después de eso, cuando bajamos al reino animal, o cuando bajamos al estado de conciencia animal, es que esto es importante que no lo concibamos como es un animal el que lo está haciendo, sino que es como la forma de conciencia a la que estamos apelando. ¿Sí? Eh, Cuando estamos en el estado de conciencia, el estado mental del animal, en ese estado mental yo puedo tomar el helado, pero, pero para mí sería importante tomar el helado todos los días, para que sea una rutina que yo pueda lograr todos los días de tener, porque lo importante para mí es la rutina de tener mi helado todas las noches antes de, porque eso es lo que me da seguridad y tranquilidad, o me da la señal de que yo estoy haciendo las cosas bien hechas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no es tan importante el helado como importante es la rutina en la que yo pueda sostener el helado hacia adelante. Esto pasa mucho cuando uno se enamora de alguien. Uno se enamora y dice, pero ¿qué saco con estar un día con esa persona? Yo quiero estar para siempre con ella. Ese es un estado mental del animal. Quiero estar para siempre ahí. No quiero estar un día. No, no me basta experimentar a la persona en ese momento. Quiero experimentarla siempre al lado mío. ¿Sí? Como, ¿qué saco si voy a tener esta experiencia solamente una vez? Quiero tenerla para siempre. Entonces, finalmente, se está enfocando más en el dolor que en el placer. Después, cuando bajamos un poco más y vamos al estado mental del fantasma hambriento, aquí tú podrías tener el helado, comértelo y no lo vas a disfrutar porque vas a estar pensando en que el helado se te va a acabar y que no va a ser suficiente. Y quieres seguir comiendo helado porque no importa en realidad el helado, lo que importa es lo que estás comiendo y que esa comida te está distrayendo de la sensación que estás teniendo realmente y del problema que realmente estás enfrentando. Entonces, te quedas pegado en la idea de que necesito más. ¿Dónde consigo más? ¿Cómo consigo más? Ahora, si lo vemos desde ese punto de vista, esto a mí me recuerda mucho cuando mi hijo pide más helado de repente. Se acaba de comer una porción de helado grande y quiere más y uno le sirve más y después te dice, ah, no, es que en realidad ya tengo la guata llena, ya estoy satisfecho. Porque no te logras dar cuenta de que en realidad no necesitas más, sigue buscando más. Entonces, este estado de conciencia, de alguna manera, desde el punto de vista del helado, lo que hace es llevarnos a no poder disfrutar porque nunca quedo satisfecho. Es similar al del Dios envidioso que decíamos antes, pero no en el sentido de estar buscando lo que falta, sino que es sentir la necesidad de que aquello que tengo todavía igual me falta. Bueno, y por último, en el estado mental del infierno, básicamente no disfruto el helado porque no hay nada que disfrutar y este debe ser el peor helado que he comido en la vida, de todas formas. Y al cabo que ni quería helado y todo me sale mal y probablemente el helado se me va a caer. Y yo sabía que se me iba a caer porque siempre se me caen todas las cosas. Y nunca puedo obtener lo que quiero. ¿Sí? Preguntas hasta aquí desde este punto de vista. No, ya. O los tengo muy enredados o... Entonces me voy a meter un poco más en cada uno de estos reinos, ¿sí? O en cada uno de estos estados mentales. El estado mental de los dioses es donde podríamos decir que las expectativas se cumplen y se materializan rápido. Como que todo lo que yo quiero, pum, se materializa automáticamente. Y como que tengo esa capacidad. El problema es que es un estado que es temporal, porque todos los estados son temporales. Ahora, claro, uno puede decir, ah, el estado es temporal y dura 1000 años, pero sigue siendo un tiempo limitado. Sigue siendo impermanente, ¿sí? ¿Qué pasa usualmente con este estado? Que cuando la causa y la condición que hace que yo entre en este estado decae, también lo hace el estado en el que estoy. Y el apego al placer que puedo empezar a tener se puede transformar en un problema. Entonces, ¿a qué me refiero con que la causa y la condición? Nosotros podemos a lo mejor sentirnos de repente en el reino de los dioses porque, no sé, firmé un buen contrato y entonces me van a pagar mucha plata y me siento como el reino de los dioses.
O logré una experiencia espiritual muy rica y en algún momento en una meditación tuve así como una apertura y me sentí súper, wow, espectacular. Pero ¿y qué pasa cuando esa sensación se va? ¿Qué pasa si no la puedo repetir? ¿Qué pasa cuando se acaba el dinero del contrato que yo tenía? O cuando me voy del trabajo donde tenía ese buen contrato que me daba buen dinero. ¿Sí? Todo empieza a decaer alrededor igual, porque eso en el fondo puede moverse y cuando se mueve, eventualmente me va a sacar a mí también de este lugar. Eh, el gozo y la satisfacción espiritual de estar ahí en este lugar tan especial y tan feliz me puede absorber la mente y por lo tanto me puede eso mismo sacar del estado porque empiezo a descuidar lo que hay alrededor y entonces también me va a sacar del estado de perfección en la que creo estar. Y lo que puede empezar a pasar es que haya un apego al estado mental de no necesitar nada, porque aquí todo es tan perfecto, no necesito nada, que puedo apegarme a la idea de no necesitar nada, y cuando me apego a la idea de no necesitar nada, bueno, entonces, ¿para qué estoy aquí? Y caigo rápidamente al otro lado. Y entonces, de alguna manera, hay que entender que esta satisfacción, que es casi espiritual en la que estamos metidos cuando estamos en este reino o en este estado mental, es temporal y es un oasis porque en realidad es parte de lo que es impermanente. No, no dura para siempre, porque en realidad lo único que dura para siempre es el espíritu. ¿Sí? Los problemas ocurren cuando empezamos a centrar la identidad en el nivel de vida y la experiencia de placer. O sea, empezamos a creer que somos ese nivel de vida que nos da el estar en este estado y la experiencia de placer es algo que siempre está allí. Y entonces lo que hacemos es que intentamos evadir la decepción, la irritación o cualquier molestia para intentar mantener este placer en ese nivel o intentar mantenernos conectados a ese nivel. Y lo que queremos es que la sensación de gozo sea eterna. Ahora, parte del problema, como decía aquí, es que se puede usar esta experiencia que es casi espiritual para evadir el dolor e intentar no enfrentarlo. Y además, cuando necesitamos hacer algún sacrificio, cualquier sacrificio o cualquier intercambio, siempre va a ser muy difícil de hacerlo porque en cualquier momento se va a sentir como que hay mucho que perder. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Podría ser que yo puedo estar en este estado y se me presenta una oportunidad que puede sonar muy buena para mí, para mi familia, para mi hijo, para quien sea. Pero a mí me va a costar mucho hacer el sacrificio por ellos porque yo voy a perder demasiado. ¿Cuándo podemos ver esto, por ejemplo? O sea, pues supongamos que yo tengo un buen trabajo y estoy en ese lugar así súper pleno y súper gozoso de estar en el estado de los dioses, donde todo se manifiesta con facilidad, pero mi pareja no está en un buen momento laboral. Y de repente va y le ofrecen un trabajo, pero es en otra ciudad. Y eso significaría tener que mudarnos y tener yo que ceder a mi trabajo para que eso pueda pasar. Es tanto lo que tengo que perder al salir de este estado que hacer ese sacrificio se hace prácticamente imposible. Porque es demasiado lo que pongo en juego en el caso de tener que soltarlo. ¿Sí? Poniendo un ejemplo, nada más. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la oportunidad de este estado? Porque todos los estados tienen un problema y una oportunidad. La oportunidad es que tenemos la capacidad de ser generosos en apoyar a otros. Cuando nos damos cuenta que estamos en este estado, podemos apoyar a otros. A que a lo mejor no es que lleguen a este estado, pero sí que logren darse cuenta de que hay amabilidad, compasión y empatía. Eh, intentar darnos cuenta que desde ahí no es que perdamos el estatus si ayudamos a otro, en realidad no estamos perdiendo nada en el momento que estamos ayudando a otras personas. Eh, y también parte de lo que, es que esto debería ser un problema, no sé por qué se me quedó acá, es que, por ejemplo, un padre que lo que hace es esconder la realidad mucho tiempo de su hijo, termina causándole un retraso en el crecimiento al niño al intentar cuidarlo para que se mantenga el niño en este estado. Porque de alguna forma, un niño cuando nace, si está en una familia que está sólida o con un cuidador sólido, va a sentirse como que entra a la vida en este estado, en el estado de los dioses, donde todo lo que necesita lo tiene.
Y de a poco nos vamos encontrando con la realidad de que no todo lo que necesitamos lo tenemos de manera automática, pero eso va pasando de a poco en el camino, ¿sí? Y ese camino, si se retrasa en el tiempo, finalmente puede hacernos caer en que no queramos salir de aquí nunca y sintamos un apego a esta perfección en la que estamos metidos en este lugar. ¿Sí? ¿Se entiendes? Entonces, ¿qué trabajo puede hacer uno para no quedarse enganchado y apegado en este estado? Contemplar la impermanencia. O sea, nos cuenta de que todo es impermanente. Todo en el mundo físico es impermanente, todo se acaba en algún momento. Lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo en algún momento se termina. ¿Sí? Preguntas, dudas, comentarios. Mis lentes de lectura me hacen marearme mucho. Todavía no me acostumbro. Y los otros lentes, para los que me conocen de tiempo, son de para ver de lejos. Estos son para ver de cerca y me estoy acostumbrando a los para ver de cerca y me está costando demasiado. Estoy muy mareado. Eso. Entonces, sigamos. Vamos al segundo. El dios celoso. El estado del dios celoso se identifica por la envidia y la competencia constante, por querer poder y control. El uso de tiempo y energía se va a intentar mantener el estatus, o sea, que no se pierda lo que ya tengo constantemente. Se coloca a la defensiva y está en vigilancia constante. ¿Por qué? Porque cualquier cosa lo podría hacer perder lo que tiene. ¿Sí? Y en este lugar, lo que nosotros solemos hacer es favorecer la competencia sobre la colaboración. Porque si yo colaboro, capaz que tú tengas más que yo, entonces no me conviene. ¿Sí? O que tú te me acerques y colaboro contigo, entonces mejor no colaboro contigo. Aquí parte de lo que tenemos que hacer es intentar darnos cuenta en qué estado a lo mejor nos reconocemos para algunas cosas. Y no les voy a pedir que lo digan en voz alta, bueno, a menos que quieran, pero si quieren hacer una pregunta, de repente decir, como que me di cuenta que estoy ahí y tengo una pregunta. Pero si no, quiero que este sea un ejercicio súper interno, propio y muy cuidadamente personal, ¿ya? Porque puede ser doloroso de repente identificarse en alguno de esos estados y darse cuenta de que he estado metido ahí y no me había dado cuenta. El problema del estado del Dios celoso es que existe una paranoia por la competencia con el resto. O sea, cree que todo el mundo está compitiendo con él siempre. De la misma manera que se compara en que, al otro le dieron un poco más de lado que a mí, está constantemente en esa sensación de competencia. Y creyendo que todo el mundo está en la misma sensación de competencia constantemente. Y el drama, por no estar seguros, en ese lugar nos termina tragando y consumiendo usualmente. ¿Por qué? Porque cuando estoy en competencia con el resto, estoy más reactivo y con mayor posibilidad de generar drama por cualquier cosa. Porque cualquier cosa va a sentirse como un ataque. Porque básicamente creo que estoy ¿cómo se llama? Con un tiro al blanco en la espalda a ver si alguien me pega para quitarme mi lugar. ¿Sí? Entonces está el tema de la comparación constante y desde lo espiritual tendemos a perseguir la espiritualidad y el crecimiento personal como algo que nos ayuda a mantener el control de lo que somos. No como algo que nos permite vernos e integrarnos, sino que intenta mantener el control de lo que somos. Y entonces nos creemos superiores. Y nos creemos superiores por cualquier cosa. En este estado, como estamos comparándonos, así como, al otro le dieron más helado, también la comparación va hacia abajo de, a mí me dieron más helado porque yo soy mejor. Yo soy mejor persona, entonces a mí me dieron más helado. Porque a mí Dios me premió por ser mejor persona que el otro. ¿Sí? La oportunidad de este estado es la capacidad de hacer las cosas. Si le quitamos el aspecto del ego entre medio, podemos tener y darnos cuenta que en este estado tendemos a hacer cosas y a manifestar cosas de todas maneras. Cuando le quitamos el ego del juicio y el juicio de, el otro tiene más o el otro tiene menos, y le sacamos la competencia en el fondo del camino, lo que nos podemos dar cuenta es que aquí tenemos capacidad de acción y de movimiento. ¿Sí? Y eso nos puede dar una perspectiva más profunda de claridad desde dónde poder tomar acciones con cosas. ¿Sí?
Entonces, si logramos unirnos con compasión en vez de con competencia, las cosas comienzan a cambiar. ¿Qué se puede hacer para cambiar? Abrirse a respirar el sufrimiento sin miedo, o sea, darse cuenta de que también sufrimos en este estado. No hacer como que nosotros somos tan buenos y tan mejores personas y estamos tanto más evolucionados espiritualmente que el resto, que solo me falta nada para poder tener lo que tengo. Perdón, lo que merezco es entrar en el lugar de darme cuenta de que también sufro, de que también me duele estar ahí y que puedo soltar la felicidad que creo tener y el gozo que creo tener. Y que al mismo tiempo puedo ser capaz de tomar el sufrimiento de otros o lo que veo que a los otros les duelen y ayudar a entregarles o darles algo que también alivie ese dolor a ellos. Y que les entregue un poco de gozo y felicidad a los otros desde el lugar desde donde puedo entregarlo, sin la necesidad de estar compitiendo. ¿Preguntas? Alessandra. ¿Cómo estás, Alessandra? Hola, sí, yo tengo una duda, porque estos dos se llaman dioses Sí, porque y que el siguen nombre en de su dioses se plano, lo ¿cierto? dan. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, porque estos dos se llaman dioses, digamos, este dios envidioso porque es dios, no, ahí me perdí un poquito, perdona. Tiene que ver con la capacidad de crear y manifestar cosas. Ambos son capaces de crear y manifestar cosas, pero este tiene de alguna manera el condimento de que en esa creación siempre está siendo comparada con algo más. Podríamos decir que no es una creación que venga de lo profundo, sino que viene de la comparación. Es, quiero eso de al lado porque el de al lado lo tiene. Es cuando me voy a comprar esa blusa porque vi que a ella le queda perfecto la blusa, entonces la quiero para mí. No porque yo tenga ganas de comprarla de un principio, sino que porque vi que alguien la tiene. ¿Sí? Entonces siempre está como jugando ese punto de comparación. ¿Ya? Alexandra. Hola Pablo, ¿cómo Hola. vas? Bien, ¿y tú? Bien, Buena gracias. muerte. Qué rico verte también. Una pregunta, uno, por ejemplo, puede ser un dios envidioso para una situación y ser un dios para otro y jugar entre todas. Sí. Ok, Aunque va a haber uno de los estados en los que uno tiende a estar más la mayor cantidad de tiempo. Sí, pero lo bueno de darte cuenta que puedes estar en otros es que de alguna forma te va a ayudar a mirar también el que te puedes mover entre uno y otro. Después vamos a hablar igual, hoy día vamos a alcanzar a hablar un poquito de cómo movernos entre uno y otro. ¿Ya? vale, gracias Pablo. Pero sí, eso es lo que nos da es la capacidad de ver que podemos movernos entre uno y otro. Gracias, Alexa. Ya, voy con el 3, entonces, el estado mental humano. Aquí está lleno de pasión y potencial por la compasión. Aquí es donde podemos sentir empatía con otros de manera más fácil. Fluimos entre el placer y el dolor, que nos hace sentir vulnerables. El fluir entre esas dos cosas nos entrega vulnerabilidad. Y desde aquí se puede acceder a la conciencia. Y además es una oportunidad única de estar en poder fluir entre estos dos lados, ¿sí? Entre el lugar del placer, el disfrute y el lugar del dolor. ¿Cuál es parte del problema? Es que la mente tiende a saltar de un lado al otro, mirando al pasado o preparándose para el futuro, cuando estamos en este estado. Entonces lo que empieza a pasar es que nuestra mente no se puede quedar quieta, porque o estamos revisando cosas que pasaron o estamos intentando ordenar cosas que van a pasar, dependiendo un poco de la tendencia que tenga cada uno en su cabeza. Y lo que hacemos es buscar respuestas a preguntas grandes que nos ayuden a aliviar la incertidumbre. Preguntas de como para qué estamos aquí, de qué sirve estar vivos y cosas por el estilo. Ahora, el potencial que hay aquí es el de sentir compasión y dar y recibir guía. ¿Por qué? Porque yo puedo dar lo que voy encontrando a otros, pero al mismo tiempo tengo un súper potencial de ser capaz de recibir lo que otros me pueden enseñar en este estado.
podríamos decir que en los otros estados es mucho más difícil aprender. Y eso justamente es lo que los hace desequilibrados. O sea, incluso en el estado del Dios no tengo nada que aprender, porque ya estoy en un estado absolutamente gozoso, donde tengo todo, entonces no hay nada que aprender. En el estado del Dios envidioso, básicamente no hay nada que aprender porque yo ya lo sé todo. El problema es que nadie me lo está mirando, nadie me lo está reconociendo, entonces, ¿qué tengo que aprender? No tengo nada que aprender, lograr que los otros me vean. En este estado, en el primer estado, o quizás el único, donde nosotros podemos tener un aprendizaje más profundo de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede en otras partes también. Entonces, el problema de este estado es que el potencial de iluminación está justamente al lado del potencial de la comodidad absoluta, que es el que nos baja al estado del animal. ¿Por qué? Porque la iluminación, de alguna manera, nos entrega esa capacidad de sentirnos que todo está bien. Nos cuenta de que todo es perfecto. Pero la comodidad absoluta es buscar el todo está perfecto afuera en vez de buscarlo adentro. Pero están muy pegaditos en las sensaciones que tenemos al respecto de eso. Entonces, cuando nos damos cuenta de que muchas veces a lo mejor no podemos lograr el todo está bien adentro, lo empezamos a buscar afuera, y entonces empezamos a buscar comodidades externas en vez de comodidades internas, y ahí lo que termina pasando es que bajamos al estado anterior, al estado del animal. ¿Sí? Por lo mismo, este estado tiene obstáculos que pueden no verse mucho, sino que estar ahí como muy escondidos, que nos hacen caer en la comodidad muy rápido cuando no nos damos cuenta que están ahí como obstáculos. Pero tenemos en este lugar una mayor oportunidad de iluminación y de despertar justamente porque tenemos la capacidad de aprendizaje más activa y la capacidad de experimentar la vida de manera más completa, además de la capacidad de tener una conciencia más amplia y de expandirla a la vez. ¿Sí? Y eso nos lleva a tener más empatía y más compartir. Rápidamente, el próximo jueves vamos a tener un taller que se llama Prepara tu 2026, o sea, no este jueves, el jueves 4, y ya les voy a estar contando más de ese taller también si quieren saber. El estado del animal, que tiene que ver con el placer en la comodidad de manera inconsciente, aquí la cualidad principal de este espacio es la ignorancia. Entonces buscamos caminos conocidos al placer y para evadir el dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando a nosotros nos funcionó algo, tendemos a querer repetir lo que ya no funcionó constantemente. Porque como funcionó una vez, ¿para qué voy a estarlo cambiando y mejorándolo si lo podemos hacer de la misma manera? Entonces buscamos repetir patrones y buscamos entrar en hábitos donde no necesitamos ocupar la mente para hacerlo, sino que sean lo más automáticos posible. Uno de los desafíos grandes aquí es que todo el conocimiento que tenemos comienza a ser simplificado para crear una ilusión de un mundo seguro y predecible. Entonces, en vez de ahondar en los conocimientos que tenemos, parte de lo que buscamos finalmente es entrar en algo que sea entendible fácilmente y ojalá rápido, porque eso me entrega seguridad y predictibilidad, no importa de lo que sea. Yo lo que quiero es entenderlo rápido. Entonces, por ejemplo, cuando uno intenta ver un reel en una red social y que le expliquen todo lo más rápido posible para entenderlo, está como en este estado de comodidad. Y también tendemos a seguir las reglas de manera ciega y queremos que el resto las siga también de la misma manera ciega en que nosotros seguimos las reglas. Y además, si nos vamos a rebelar, usualmente la rebelión contra las reglas también sigue un patrón de rebelión. No es una rebelión absolutamente libre, sino que busca que en el fondo hayan otras reglas distintas. Pero nada más que eso. Entonces se fijan las rutinas para no sentir que hay impredictibilidad en las cosas. Pero algo importante respecto a las rutinas y los hábitos es que no solamente son físicos, sino que son hábitos mentales. Entonces, hacemos cosas sin conciencia o tenemos hábitos mentales de hacer cosas sin conciencia. Juzgar sin conciencia o contarnos historias sin darnos cuenta de la historia que nos contamos mentalmente cuando hacemos algo. Por ejemplo, cuando estamos haciendo algo y aparece en nuestra cabeza la historia o la vocecita interna del saboteador que te dice, ay, lo estás haciendo pésimo.
y eso se transforma en un hábito que siempre ocurre cada vez que yo estoy haciendo algo, eso es que mentalmente estoy en este estado mental. O sea, no necesariamente es algo físico, sino que también puede ser algo interno. El mayor problema de este estado mental es la ausencia de curiosidad o de discernimiento, porque en el fondo lo que yo quiero es hacer las cosas como siempre se han hecho. Se suele estar muy a la defensiva y cualquier aprendizaje que se tiene se quiere que sea utilitario lo más rápido posible. Es decir, si voy a aprender algo, quiero saber para qué me sirve rápidamente, porque si no, ¿para qué lo voy a aprender? O cualquier experiencia que tenga, quiero saber para qué me sirve, porque si no, ¿para qué voy a tener la experiencia? Y se nos olvida esto de experimentar simplemente por vivir o de sentir simplemente por estar vivos, que está más en el reino humano. En el reino animal es como voy a sentirlo porque necesito algo. Entonces voy a sentir amor porque necesito cariño. O voy a relacionarme con otra persona porque en particular de esa persona. O porque quiero sentir algo que esa persona me puede entregar. Y así. La oportunidad de este estado o este reino es que estamos sintonizados con las necesidades corporales y físicas de nuestra existencia y por lo tanto también de todos aquellos que están alrededor de nosotros. O sea, entendemos sus sensaciones corporales y sus estados corporales y sus necesidades corporales. Y la oportunidad también es que podemos ser observadores sin juicios de lo que sucede y podemos pensar en el grupo y sus necesidades también, porque los animales funcionan en manada o funcionan en grupos mejor que solos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos o hemos vivido o hemos estado en algún momento en este estado mental, en este reino asociado a los animales, tenemos una mayor capacidad de poder darnos cuenta qué es lo que los grupos necesitan. Qué necesitan los otros o el grupo en total y no solamente yo. ¿Sí? Pregunta del hasta aquí, antes de entrar en el fantasma hambriento. ¿No? Ya, los tengo suficientemente, ¿cómo se llama? Suficientemente confundidos. Bastante. Bastante. ¿Alguna pregunta, Yolanda? Si me podrías volver a explicar lo que sería el alma. Ahí traigo una confusión entre alma y conciencia. ¿Cuál es tu confusión entre alma y conciencia en específico? En sí me preguntaba en dónde habita el alma, tú dices en todo el cuerpo, en todo el ser. Uh-huh. Y la conciencia sería la mente. Esa es una reflexión en la que nos podríamos meter profundamente y durar 5 talleres completos de 5 horas cada uno. Y por eso fue que yo intenté hacer digámoslo así, el entrar en una definición que fuese simple para lo que vamos a estar viendo. Porque el alma, en el fondo, es todo lo que somos y todo el potencial de lo que somos. La conciencia es el espacio en el que yo me doy cuenta de todo lo que soy y de todo el potencial que soy. Okay. Y podríamos entrar ahí en ese espacio de conversación y darnos vuelta en eso filosóficamente hablando por mucho tiempo. Entonces yo creo que es mejor dejarlo así mientras tanto para poder ir avanzando un poco en el espacio de lo que estamos viendo. ¿Te parece? Me parece. Gracias. Gracias. Entonces, el estado del fantasma hambriento, o el reino del fantasma hambriento, lo que sucede es que no logramos satisfacer ningún deseo, somos absolutamente insaciables. Y lo que sea que obtengamos o comamos, como le pongo aquí, nunca va a ser suficiente para hacernos sentir satisfechos. Y siempre da la sensación de que puedo comer más y más y más y más y más. O puedo tener más y más y más y más y más. Ahora, también está en esa sensación de que nunca logro obtener lo que quiero, que es similar a la del Dios envidioso. Pero aquí es como que lo obtengo y así todo no me satisfago. ¿Sí? No logro entrar en el espacio de satisfacción completo. Entonces buscamos lo que nos llene el vacío y nos haga sentir completo, y nuestro deseo siempre está más allá de nuestro control.
O sea, el deseo siempre está fuera de lo que yo puedo obtener. En el estado del Dios envidioso, lo que tengo es una comparación con algo. Aquí podríamos decir que la comparación es más interna. En el Dios envidioso la comparación es más externa. Aquí es más interna. Entonces, nuestro deseo, que siempre está más allá de control, nos hace caer en una suerte de necesidad que es repetitiva, urgente y obsesiva. Siempre necesito más. No me sirve con lo que ya tengo. Entonces, el deseo distorsiona nuestra visión de lo que está sucediendo realmente. Porque en este estado yo puedo tener todo y nunca sentir que es suficiente. Y así como puedo obtener todo, podría estar absolutamente satisfecho en todo nivel, pero voy a racionalizar el estar satisfecho de cierta manera en que yo pueda expresar que no estoy satisfecho. Es decir, me voy a inventar una excusa para que todo el mundo, para poder contarle a todo el mundo que estoy satisfecho y que no es culpa mía, sino que hay algo afuera que no me lo da. ¿Sí? Va, se fue para atrás. Ahí sí, el problema con esto, más que en otros reinos, es que la situación tiene una recurrencia implacable, es decir, viene una y otra vez, no me suelta la necesidad que tengo. Y si no es una necesidad, es otra, que viene una y otra vez, constantemente. Necesito más, sea lo que sea, necesito más. Y eso entonces lo que genera es una sensación de vacío, un profundo vacío, porque nunca obtengo lo que quiero. Entonces simplemente me siento vacío. Y quizás el problema más grande de esto es que como esta sensación de que no obtengo lo que quiero, no solamente aparece en mi mente, sino que empieza a aparecer en mi cuerpo, eventualmente me lleva a transformarme en adicto, corporalmente hablando, de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nunca obtengo lo que quiero. Entonces necesito siempre estarlo buscando en la experiencia y aunque tenga la experiencia no lo obtengo y eso genera un patrón que es igual al de una adicción. La oportunidad de esto es, lo primero es que de alguna manera en nuestras cabezas siempre sospechamos que hay más que el círculo vicioso en el que estoy metido de desear, perseguir y obtener y sentir que no lo obtengo. Y además nos convencemos de que el objeto de nuestro deseo nos va a satisfacer. Pero como oportunidad más grande quizás, porque en realidad eso no es una oportunidad, eso debería haber estado un problema también. Se me fue igual que en el otro. El convencernos de que el objeto de nuestro deseo nos va a satisfacer debería estar en problema, no en oportunidad. La oportunidad está en que tenemos capacidad de ver el vacío y tomar acciones. Porque podríamos verlo de esta manera, y a lo mejor puede sonar súper crudo. Un adicto sabe tomar acciones para rellenar su adicción. Lo que pasa es que cuando la hace inconscientemente, solo para rellenar la adicción, en realidad sigue cavando el mismo hueco en el que está y sigue apegándose y agarrándose de este plano y de este estado mental y no va a otros. Pero si nosotros a eso le logramos poner conciencia y logramos de alguna manera sacarle la idea de que la acción tiene que ser para satisfacer la adicción, eventualmente aquí sí hay un movimiento y hay una energía que es capaz de crear y mover cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para salir de este estado? Es dar y regalar cosas materiales. Ya sabemos que no nos fueron suficientes y las tenemos ahí. ¿A qué me refiero con esto? Obtuve, no sé, el teléfono que quería, pero no era suficiente el teléfono, porque yo quería otro teléfono mejor que ese. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Bueno, si voy a tener otro teléfono, el que tengo lo puedo dar, no lo necesito. De ahí que lo puedo vender, puedo hacerlo de distintas maneras. Yo no estoy diciendo que vayan y regálenlo, yo lo estoy diciendo como lo puedo entregar de alguna forma. O sea, lo puedo soltar. No necesito acumularlo, porque ya me di cuenta que en la acumulación no está la respuesta. ¿Sí? A eso voy. Pregunta antes de entrar al infierno. ¿No? Ya. Vamos a entrar al infierno antes de hablar de las maneras en que nos podemos mover entre uno de estos puntos y el otro. En el infierno el problema es que no hay posibilidad de placer alguno, ninguno.
y es una sensación de estar apresado y sin salida constante. Hay un dolor y angustia sin cesar. Hay agresión hacia otros y disgusto hacia uno mismo de manera constante. Suele haber una rabia explosiva y una idea de que nada funciona y que todo es malo. Entonces es como lo opuesto del reino de los dioses, donde todo es bueno y todo es perfecto. Aquí es todo es malo y nada funciona. Yo no sé ustedes, pero yo he estado aquí en algún momento y he tenido mis días en que nada funciona. Y por lo menos a mí me ayudó mucho a darme cuenta y asumir que uno puede estar en este estado en algunos instantes, donde nada funciona. ¿Sí? El problema de esto es que no vemos posibilidades de cambio. Se obstruye la visión y el recuerdo de la impermanencia de las situaciones y las cosas. Es decir, que nos olvidamos de que todo cambia y de que todo es movible y que nada es eterno. Nos olvidamos de que todo lo físico en algún momento termina. Y creemos que el mundo en el que estamos, en ese estado, cuando estamos metidos ahí, va a ser interminable y que nunca va a cambiar. La paradoja está en que por pensar eso, más nos dura ese estado, porque más lo anclamos de alguna manera. ¿Sí? Incluso ante la visita de un sabio, no somos capaces de ver la salida, nos puede decir las palabras perfectas y exactas que necesitamos para salir de ese lugar, pero el hechizo es tan grande que la respuesta cuando estoy ahí es que nadie entiende lo que a mí me pasa. Nadie es capaz de darse cuenta de lo que a mí me pasa realmente. Entonces la oportunidad está en tener la capacidad de entender el sufrimiento de los otros. Entender que ninguno de nosotros es inmune a esta sensación y a este estado, y por lo tanto, transformar el veneno que es el odio en compasión por lo que otros pueden estar sintiendo o han sufrido en algún momento. Si se fijan, cada uno de estos estados mentales o cada uno de estos reinos no solamente tiene cosas buenas, perdón, cosas malas, sino que también tiene oportunidades de cosas. Y cada oportunidad lo que me permite finalmente es algo súper clave, que es compasión y conexión con otros. De distintas formas, pero todo va directamente al final a la compasión y la conexión que puedo tener con esas otras personas. Todo me va llevando al estado de qué hago con otros. Entonces, cuando yo digo alma en acción, para mí el alma en acción requiere de que yo me dé cuenta de que no estoy solo en el mundo, de que cualquier cosa que haga necesite impulsarla con unos otros alrededor mío, porque no estamos solos. Y que mientras más entienda yo lo que yo soy y mientras más entienda yo a los otros, mayor capacidad de compasión puedo tener y mayor funcionamiento armónico voy a poder tener con nosotros, con esos otros. ¿Sí? Ya, pregunta antes de... Ah, se me fue todo. Preguntas antes de pasar a la siguiente parte. Dudas, comentarios. Tengo calor. Acá bien. No, no hay preguntas. Ya. Qué bueno que están entendiendo todo esto. Excelente. Entonces, en este mapa hay 3 actitudes que nosotros podemos tomar ante cualquier situación. Cada actitud, y esto es lo que nos puede ayudar a darnos cuenta cómo movernos entre una parte del mapa y otro, más allá de donde se hayan visto ustedes. La primera de las formas en la que nos podemos mover es dándonos cuenta de que ante cualquier situación que nos ocurra, tenemos 3 actitudes que podemos tomar y cada una de esas actitudes tiene su lado luminoso y su lado oscuro, su lado positivo o su lado negativo. ¿Sí? Entonces, ante cualquier situación que ocurra, yo, por ejemplo, puedo tener la actitud de la pasión. Y la actitud de la pasión va a tener un lado luminoso y un lado oscuro. En el lado luminoso, la pasión lo que va a hacer es inclusión. Es decir, quiero tener esto y quiero poder tenerlo más tiempo. Quiero no solamente tenerlo más tiempo en el sentido de que sea para mí, sino que lo quiero incluir para que ojalá todos lo puedan sentir también. O sea, quiero que esto se multiplique, por decirlo de alguna forma, que se expanda. Y el lado no luminoso o el lado oscuro sería el apego, que sería lo quiero tener para siempre. No quiero soltarlo.
No solamente quiero experimentarlo más tiempo o tenerlo más veces, no quiero soltarlo. Hay un apego completo a aquello que sucede. Y cada una de estas actitudes se va a ver distinta en cada uno de los estados mentales. Entonces, hagamos el ejemplo simplemente ahora de el mismo helado de chocolate visto desde el punto de vista del reino, del estado del humano y con la actitud de la pasión. En la actitud de la pasión del humano, el helado de chocolate, cuando está puesto desde el lado positivo, en la inclusión, lo que va a hacer es, quiero este chocolate, me doy cuenta de que es algo que me gusta, pero me gustaría que esto también se expandiera para que otras personas pudiesen probar. Y lo tomo como algo que yo puedo tener y lo puedo hacer parte de mí. Cuando tomo el helado de chocolate desde el punto de vista del humano y me voy hacia el apego, yo no quiero probar nunca más ningún otro helado porque este helado es suficiente. Y es todo lo que necesito. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Me empiezo a mover de un reino, el reino del humano al reino animal, porque lo empiezo a necesitar siempre. Me empiezo a apegar al helado. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces esa es la primera. La segunda es la agresión. ¿A qué me refiero con agresión? Nosotros somos agresivos por naturaleza. El ser humano tiene agresión por naturaleza. Es parte del cerebro reptil que les decía al principio. Entonces, la agresión, desde el punto de vista luminoso, va a ser la capacidad de poner límites, y desde el punto de vista oscuro o de la oscuridad va a ser la aversión o el generar sesgos con las cosas y el rechazarlas completamente, simplemente por el hecho de que existan. Entonces, veámoslo desde el punto de vista del helado y el humano de nuevo. El helado y el humano, en el momento de la agresión, cuando estoy comiéndome el helado de chocolate, puedo decir, ok, estoy satisfecho, no necesito más helado de chocolate, lo disfruté lo suficiente, mi cuerpo ya tiene en su estómago la cantidad de helado de chocolate que necesita, listo, y pongo el límite al helado de chocolate. Desde la aversión, lo que yo puedo decir es, el helado de chocolate, como me está haciendo sentir satisfecho, es malo. ¿Por qué? Porque tiene demasiadas calorías, porque tiene demasiada azúcar, y en realidad, si tomo todo el helado de chocolate que tomé, me voy a sentir pésimo. Entonces, por lo tanto, empiezo a ponerme en un lugar donde le empiezo a sentir aversión al helado de chocolate. Porque el helado de chocolate es malo. Y en ese momento, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empiezo a moverme también. ¿Por qué? Porque empiezo a moverme de estado mental, porque ya no busco el espacio de dejar que el helado de chocolate yo lo disfrute, sino que empiezo a intentar imponerle también reglas de cómo debería ser el helado de chocolate para otros. Entonces, ¿se acordaban que en el reino animal, en el espacio mental del animal, estaba esto de seguir las reglas? Bueno, quiero poner reglas para que otros no coman helado porque el helado les puede hacer mal. ¿Sí? Es la actitud de la agresión. Y finalmente, la actitud de la ignorancia. En su lado luminoso, lo que se genera es espacio y curiosidad, y en su lado de oscuridad o desequilibrado, lo que se genera es indiferencia. Es decir, no me importa el helado. Viéndolo de nuevo desde el punto de vista del humano y la actitud, nosotros al helado de chocolate, nosotros podemos decir, no me interesa el helado de chocolate, nunca me ha interesado, no sé por qué me está ofreciendo el helado de chocolate. Y entonces hay como una diferencia y una cierta, perdón, indiferencia y lejanía respecto a lo que se está diciendo o el cómo se toma la situación de tomarse el helado de chocolate. O puedes entrar en el lado luminoso de decir, ok, tengo el helado de chocolate y lo que hago es tener curiosidad de qué tan bueno sea el helado de chocolate. Me gusta, no me gusta, qué tan bueno se siente, qué tan rico es. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Amanda me levanta la manita. El próximo jueves vamos a tener la siguiente clase, el 25,
Y desde el 4 de diciembre, 4, 11 y 18, voy a estar haciendo un taller online de preparación del 2026, como para generar una guía de lo que cada uno necesita para preparar el año y para ponerse metas y objetivos para el 2026. Así que si quieren más información de eso, se los voy a estar poniendo en el chat igual ahí, el enlace para que puedan verlo. Los cupos son poquitos, los que van quedando, así es que si tienen ganas de hacerlo, avísenme con tiempo para que no se queden fuera. Les mando el formulario para postular, ¿ya? Entonces, un breve repaso. ¿Qué es lo que hemos visto hasta hoy? Vimos que tenemos 6 estados mentales que nos sirven como guía y como mapa de dónde podemos estar respecto a las situaciones que nos ocurren. Y luego de eso, podemos ver que tenemos ciertas actitudes que nos permiten darnos cuenta de cómo funcionamos ante lo que nos sucede en la vida y cómo esas actitudes nos van llevando a colocarnos en algunos puntos del mapa. Podríamos hacer más cruces si queremos con estas actitudes y alguno de los espacios del mapa, estos estados mentales. Entonces, por ejemplo, si se les ocurre a alguno que les gustaría cruzar, avísenme y podemos ahora hacerlo. Tenemos unos minutos como para poder hacerlo, si les llama la atención el poder conversarlo desde ahí. O si se identifican en alguno de los estados mentales y les gustaría saber a lo mejor qué hacer para poder moverse de ese estado mental o cualquier cosa que tenga que ver con preguntas respecto a lo que hemos estado conversando. Pamela, a mí estoy procesando todo, ya. De a poco, sí, es un montón de información, yo lo sé, yo lo sé. Alexandra, cuéntame. Hola, Pablo. Pablo, una Hola. pregunta. Sí, Todos los estados uno se puede mover entre uno y otro, y cuando se siente como pesimista, es el infierno. Pero ¿cómo, cómo? De cuando uno nuevo. se siente cuando uno se siente pesimista, o sea, Sí, nada está funcionando, es el infierno. podría ser, sí. Generalmente cuando las personas dicen, ok, nada está funcionando, es porque ha intentado hacer cosas y no funcionan. Sí, Entonces, salir de ese estado cuando uno ve que no funcionan las cosas, ¿cómo lo podemos hacer? claro. A ver, y ahí es donde el tema de las actitudes creo que puede ser clave en el sentido de que tú puedes decir, ya, las cosas no funcionan como tú querías, pero algo funcionó de alguna manera. Y esto es como parte de ir encontrando lo positivo en todo lo malo que pueda haber, intentar enfocarse en el puntito positivo que puede existir. Entonces, ponte tú que el tema tiene que ver con buscar trabajo, ¿sí? Y tú puedes decir, claro, mando un montón de currículum y no encuentro trabajo, voy a entrevistas y no encuentro trabajo, pero hay algo ahí en todos esos procesos que puede ser una luz de qué es lo que sí hiciste bien, que puede mirarse como para desde ahí engancharse. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tiene que ver con la actitud con la que tú miras lo que está sucediendo. Que si bien es cierto, estando en el reino del infierno, uno puede pensar y sentir como que nada me funciona, está bien quedarse en ese sufrimiento un tiempo. Lo peor que uno puede hacer es evitarlo, intentar decir, no voy a salir a... No, sentirlo. Permitirte sentirlo un rato, darte cuenta que hay otras personas que lo están sintiendo, que esto no es algo que te pase a ti nada más, a todos nos pasa en algún momento, y una vez que te das cuenta que a todos nos pasa en algún momento, puedes tomar una actitud distinta ante el rechazo, por ejemplo, en una entrevista. ¿Por qué? Porque puedes ver que ese rechazo en la entrevista puede ser, si tú lo tomas, por ejemplo, desde, desde la pasión, lo puedes tomar desde el apego de yo realmente quería ese trabajo y no funcionó, o puedes tomarlo desde la inclusión de decir, bueno, logré avanzar, algo bueno tengo que lograr avanzar. Si lo ves desde el punto de vista de la agresión, tú puedes decir y ponerle el límite y decir, ya, por aquí no era, me estoy dando cuenta que este no es el rubro, por ejemplo, o que no era el espacio correcto, o puedes ponerte en el lugar oscuro de decir, ah, no, nunca más postula ese tipo de trabajo, porque ninguno funciona. O desde el punto de vista de la ignorancia, podría ir y decir,
desde el lado no luminoso, así como el Chavo del 8, al cabo que ni quería, y me dan lo mismo. O puedes entrar en el espacio de curiosidad y de apertura, de decir qué habrán encontrado bueno en mí, por último, que me llamaron para la entrevista. Eso ya te va a ayudar a ir moviendo un poco el tema del pensamiento. ¿Sí? Y te va a ir ayudando un poco a que se vaya recalibrando ese espacio interno desde donde lo estás experimentando aquello que sucede, en vez de hacer una repetición completa del ciclo. Porque te permite detenerlo. Que es básicamente lo que necesitamos con estos ciclos, porque es como si fuese una rueda eterna donde yo me siento pegado siempre en el mismo estado. El único estado que te da libertad de moverte de uno a otro de manera consciente es el del humano. Por eso es que es tan importante, porque tienes la capacidad de decidir para lado y lado. En los otros 5 estados es muy difícil. Necesitas interrumpir el momento en el que aparece esta actitud, digámoslo así, frente a lo que está sucediendo, para poder, entre comillas, corregirla para generar el cambio. ¿Se entendió eso? Sí, Sí. sí, se entendió. Y Entonces, el cambio entonces sería desde la perspectiva, desde la visión o desde la conciencia de lo bueno que se hizo o de lo que salió bueno de esa situación. claro, pero justamente estas 3 actitudes, que es lo que te decía, como agresión, ignorancia y pasión, que tienen que ver con la inclusión, el poner límites y con generar curiosidad o espacio, lo que te permiten es que cuando las enfocas desde ese lado, te permite movimiento. Lo otro como que te hunde. Ujú. Entonces, claro, tienes una misma actitud, pero si tú la tomas de forma equilibrada o desequilibrada, o luminosa o oscura, lo que te genera es que en una te encierra y en la otra te abre. Ujú. Y ahí es donde tú puedes, este es el lugar donde puedes tomar la decisión de manera más consciente. El resto de los lugares son más o menos automáticos. Pongamos la idea, por ejemplo, de la entrevista de trabajo que no funciona en el Dios envidioso. ¿Sí? En el Dios envidioso, la forma va a ser como, ¿y por qué este otro tiene el trabajo que yo tengo si yo soy mejor que él? Bueno, voy a entrar en ese espacio. ¿Cierto? Esa va a ser la forma de pensar del Dios envidioso. ¿Sí? Entonces, claro, yo lo puedo tomar desde distintas actitudes. Entonces, desde la actitud de, vamos a ir al revés. Desde la actitud de la ignorancia, yo puedo entrar en la curiosidad de, ¿y por qué lo habrán elegido? O puedo entrar en el, de nuevo, al cabo que ni quería. ¿Sí? Si me caigo en el al cabo que ni quería, en realidad lo único que hago es perpetuar el mismo estado en el que estaba antes, o sea, el estado de el Dios envidioso. Si yo entro en el espacio de curiosidad, yo lo que puedo hacer es en la entrevista preguntar ¿y qué puedo mejorar? O por qué feedback me pueden dar respecto a la entrevista que hizo que no me seleccionaran, dónde puedo mejorar. Puedes preguntar con curiosidad y eso te va a mover también desde ese estado mental. ¿Sí? Si lo tomas desde el punto de vista de la agresión, tú puedes decir, no, pero si estos son unos tontos, no saben nada de lo que están haciendo, porque yo soy mejor desde el Dios, del Dios envidioso que hablábamos antes, o puedo ponerlo desde el límite de decir, bueno, este no es el lugar para mí, pongo el límite y me doy cuenta de que si ellos no me quieren, ¿para qué los voy a querer yo a ellos? Pongo el límite. Entonces puedo hacer el cambio, ¿no? O puedo entrar desde la pasión al mismo lugar, desde el apego de decir, ay, es que yo realmente quería ese lugar, realmente era como todo lo que yo había deseado toda mi vida y no me funcionó. O puedo entrar en el lugar de la inclusión, de decir, bueno, qué bueno que tuve esas entrevistas, por algo habrá sido que tuve esas entrevistas, algo bueno vieron en mí, tengo que lograr integrar o mejorar o potenciar más eso bueno que vieron en mí. Entonces estoy entrando en la misma situación, desde distinto estado mental, pero ocupando las mismas actitudes para poder funcionar en esos estados mentales. Finalmente es la actitud que va hacia el lado, no me gusta decirle positivo, porque creo que se pierde un poco cuando le decimos positivo, pero sí cuando vamos al lado luminoso, nos permite abrir y generar movimiento entre un estado y otro. Porque cuando yo en este estado de, bueno, ¿qué será lo que vieron en mí? Y entro en esa curiosidad, o entro en ese lugar de incluir lo que aprendí de esa entrevista, salgo del Dios celoso, perdón, del Dios envidioso y bajo al humano. Y puedo aprender ahí. Por eso les decía que
básicamente el único lugar donde uno puede aprender de verdad es en el reino humano. En el resto de los reinos no hay mucho más aprendizaje. ¿Sí? Ok, ¿y tú podrías repetir las diapositivas de las actitudes? Sí, O sea, pasarlas. Sé que son como 4. son 3. Son 3, eso, gracias. Pasión, apego e inclusión. Ujú, Después esta agresión, que es la aversión y los límites. La aversión es lo oscuro, los límites sería lo luminoso. ujú. Y la ignorancia, donde está la indiferencia en lo oscuro, el espacio o la curiosidad en lo... Me gusta más curiosidad, después de que lo hice como que se me quedó dando vuelta la idea y me gusta la curiosidad. Ok, Eso. gracias, Pablo. Gracias, Alexandra. Voy con Martica. ¿Cómo estás, Marta? Hola Pablo, hola a Hola, todos. qué bueno verte. Gracias, lo mismo. Pablo, me quedó como con mucha, ¿cómo se dice eso? Sí, como con mucha curiosidad, porque uno idealiza mucho el término del alma, ¿no? Como nosotros Ujú, lo tenemos percibido siempre, es como que el alma siempre está en ese estado de perfección, ¿no? Está idealizado. Entonces, verle ujú, tantos matices se me hizo ujú, muy interesante verlo así, porque entonces lo que cotidianamente está visto como esa conexión de conecta con tu alma, de míralo desde tu alma, es más desde el espíritu que desde el ujú. alma que tiene tantos matices. Sí, Entonces me pareció muy interesante ver cómo lo estás proponiendo. que bueno, porque justamente como dice, el espíritu es más, está más como en esa permanencia del todo, de que todo es perfecto. El alma está más atada a la experiencia humana en sí. Entonces, como el alma está atada a la experiencia humana, sí cae en el tema del dolor, sí cae en el tema del sufrimiento y sí cae en la búsqueda del placer. Lo que pasa es que siempre hay una confusión y es difícil de comprender muchas veces la diferencia entre eso de el alma como algo que está asociado a la experiencia física que estoy viviendo y el espíritu es el que está asociado más como a esta divinidad que es completamente atemporal y que siempre somos, ¿sí? Pero justamente si nosotros queremos conectarnos con eso que siempre somos, como para poder traerlo desde esa temporalidad a que se manifieste, va a pasar por filtros. Y estos son básicamente filtros que nosotros tenemos siempre adentro. Entonces, igual que cuando canalizamos, pasamos por el filtro del subconsciente y lo estábamos viendo como de arriba para abajo, aquí lo estamos viendo de abajo para arriba, en el fondo, de cómo lo que está sucediendo afuera, yo lo tomo y lo creo en un filtro. Porque eso que está pasando afuera, lo que hago es transformarlo en un filtro que después cuando yo canalizo, por decirlo de alguna manera, lo ocupo para canalizar. Entonces, en este caso, yo lo que me quise ir, lo que quise hacer es irme a la creación del filtro, para entender por qué lo creamos, cómo lo creamos y por qué lo estamos usando de esa manera. Y además que veamos que es absolutamente natural que ocupemos esos filtros porque son parte de la experiencia humana, no podemos quitarlos de ahí. Entonces, claro, yo puedo canalizar, no quería enfocarlo tanto para canalización, pero bueno, yo puedo canalizar teniendo un filtro que esté en el estado mental del animal. Va a funcionar, pero obviamente me va a dar respuestas de ese tipo. Me da respuestas que están enfocadas en la comodidad. Lo mismo que si yo estoy canalizando desde el lugar de los dioses, me va a dar a lo mejor puras respuestas que son como gozo absoluto, y resulta que yo las leo en mi vida y digo, no me suena. Claro, porque el estado mental a lo mejor es del gozo absoluto, pero hay algo que está pasando en el físico abajo que no me termina de permitir ver que eso está sucediendo de esa manera y así. ¿Sí? Pero en el fondo es como lo que tú dices, es ver un poco la complejidad de todo lo que pasa entre medio de la experiencia humana y la experiencia espiritual como unión de ambas. Eso. Sí, muy chévere. Gracias, Pablo. Gracias, Marta. Bueno, entonces con eso vamos a ir cerrando hoy. Como les decía, voy a tener este otro taller que va más de la mano de lo que es la preparación del 2026 para buscar crear objetivos y desde esos objetivos generar también acciones que sean medibles y constantes en el tiempo, para que no sea como una simple lista de cosas que quiero hacer, sino que con una metodología que va hecha
que va armándose desde lo que yo quiero ser, el cómo impacto a otros y cuáles son los pasos que necesito hacer para que eso suceda. Y es un taller que va a tener unos poquitos cupos, así es que si tienen ganas de hacerlo, avísenme con tiempo para que postulen para el taller, porque los cupos son limitados y además quiero que sean personas que realmente vayan a trabajar el tema y no que tomen el taller y se vayan, ¿sí? Porque implica un par de cosas más, pero lo van a ver ahí si se meten a observarlo con más tranquilidad. Implica sesiones personales y cosas por el estilo también, ¿ya? Eso, la grabación de va a estar puesta pronto, la voy a dejar abierta en YouTube por 48 horas por si quieren volver a verla, por si la quieren mostrar a alguien, por si quieren comentarle a alguien, va a estar abierta de aquí hasta el jueves en la noche, y el jueves a mediodía de nuevo vamos a tener nosotros en la misma hora, mismo canal, la segunda parte de esto, donde vamos a explicar un poquito más de cómo movernos en cada espacio y cómo hacemos esa interrupción para movernos de un lugar a otro, ¿ya? Eso. Gracias por venir. Que tengan bonito martes, si estamos martes. Cuídense, que descansen. Chao, Gracias, Pablo, por todo. Gracias, Pablo. Gracias, gracias. Gracias, Pablo. Gracias.